Bueno, muy buenos días. ¿Cómo andan amigos de Mantra FM? Bienvenidos al portal. Y digo buenos días, por lo menos en este ratito. Luego, a partir de esta charla, no sé cómo nos vamos a ir sintiendo porque hoy vamos a empezar a hablar sobre sabiduría hiperbórea, pero vamos a hablar fundamentalmente qué no es sabiduría hiperbórea. La última vez estuvimos aquí con Laura Ferro hablando del tema con mucha, diría yo, profundidad, ¿no? Y tratando de encontrar en todos los rincones que propone la sabiduría hiperbórea respuestas a interrogantes, sobre todo a tantas cosas que de alguna manera pueden estar desestabilizándose para aquellos que están en ese ABC. Estamos, perdón porque me incluyo, ¿eh? Y quiero de alguna manera empezar el programa trayendo una mirada sobre el tema, sobre esto que no es sabiduría hiperbórea y cómo impacta en nuestra vida. Un comentario de Laura justamente sobre esto, que dice que cuanto más cerca estamos de la verdadera salida de este infierno, cuando hablamos de este infierno es el planeta, en esta tierra, y cuanto más somos los que despertamos del despertar y empezamos a recordar, mayores son las distracciones y las trampas tendidas para aprovecharse de la confusión que tienen, sobre todo los que recién despiertan a la sabiduría hiperbórea. Así que muchos de los que estamos acá somos brotes de esto y vamos a ir viendo cuáles son esas trampas, vamos a ir descubriéndolas y vamos a charlar sobre este tema con ella, que es quien de alguna manera viene haciendo toda una, diría yo, no sé si la palabra exacta es campaña, tal vez sí, de una serie de videos, una cantidad de información que está disponible en su canal para empezar a adentrarnos, empezar a hacer estos primeros pasos con la sabiduría hiperbórea. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola Maga, buen día allí. Un honor estar aquí de nuevo. Para mí también, un gusto recibirte. Y bueno, empecemos a hablar de esto, ¿no? De estas trampas, de estas cuestiones que pueden empezar a aparecer para un público que recién se inicia en la sabiduría hiperbórea, para justamente distinguir qué no es sabiduría hiperbórea, ¿no? Ujú. Bueno, primero decir que lo que voy a compartir hoy es fruto de mi experiencia. Quiere decir que no tiene por qué sucederle a todo el mundo igual. Lo que sí es cierto es que la manera en la que yo entré en el mundo de la sabiduría hiperbórea fue tan de sopetón y tan intensa, porque mis vídeos me conectó de pronto muy rápido con mucha gente que ya llevaba tiempo en esto. Entonces, la alerta que pretendo traer hoy, ¿no? Desde la lealtad a mis camaradas, a los virjas que están despertando, es porque yo he caído en todas esas trampas. ¿Sí? Es decir, me he dado todos los tropezones, me han dado todos los golpes imaginables, ¿no? Y lejos de victimizarme, lo comparto desde la alegría de que cada golpe, cada traición que haya sufrido, cada decepción, ¿no? En el mundo de la sabiduría hiperbórea y cada trampa en la que he caído, me ha servido para fortalecerme y sobre todo para ir afinando ese discernimiento que es el que tenemos que tener, ¿sí? Y es muy difícil, Maga, porque hay que entender que el atrapamiento del espíritu, lo primero que generó cuando ocurrió fue una confusión estratégica, una desorientación estratégica inmensa, ¿no? Por tanto, venimos ya de ese misterio de Amort que narra Moyano en sus libros, de fábrica, digamos, resultado del encadenamiento, traemos esa confusión, ¿sí? Y luego toda la sinarquía, toda la historia de la humanidad, toda la cultura está dirigida a seguir confundiéndonos, ¿sí? Y luego llega la nueva era para rematarnos y creyendo aquellos que están despertando a muchos niveles, la nueva era los recoge para lanzarles mensajes que lo que hace realmente es ablandar al espíritu, desorientarlo más aún y atraparlo más aún, ¿no? Entonces, el puzzle de confusión es inmenso, es tremendo, ¿no? Bien, vayamos por partes, Laura. ¿Qué es ablandar el espíritu?
¿Cómo se entiende ablandar al espíritu? Bueno, a ver, eso es una forma alegórica de hablar, porque el espíritu es increado, ¿sí? Si tú piensas en ablandar, tú tienes que ablandar una sustancia material que está dura y la pones blanda, ¿no? El espíritu no está sujeto a la forma, no está sujeto a la materia, pero es una manera de entendernos. El espíritu es hostil a la materia porque es increado, es de más allá de las estrellas, no es que sea de las Pléyades, no es fuera del universo creado, ¿no? Entonces, el espíritu es guerrero, somos una estirpe guerrera y eso cuesta mucho también aceptarlo para los que venimos con esa programación del buenismo y de la paz y del amor de la nueva era, ¿no? Entonces, ablandar el espíritu es cancelarnos primero la voluntad, porque sin voluntad no salimos de aquí. Y segundo, la hostilidad, que la hostilidad no es estar todo el día enfadados o haciendo daño a los demás, sino es sentirnos extranjeros en este mundo y no implicarnos anímicamente con nada de lo que nos rodea, ¿no? Laura, a ver, ¿por qué no se puede pensar que el espíritu elige vivir esta experiencia? ¿No? De toda la información que en su momento yo he recibido también, siempre se habló incluso como grupos de espíritu, que cada uno de estos grupos tenía o tiene una función determinada, ¿no? Los guerreros, como tú dices, los contemplativos, los sanadores, es como em, que estos espíritus de alguna manera, con su cualidad que los distingue, también eligen, ¿no? Encarnar en la materia para vivir la experiencia humana, en donde a través de esa experiencia y de este vehículo pueda expresar esa cualidad. Digamos, ¿por qué no podría ser así esto? Por qué pensamos que hay que es como forzada la encarnación, ¿no? Estoy errada con la idea. O sea, me da la Bueno, impresión con lo que cuentas como que la encarnación ha sido forzada. bueno, primero decir que no es que lo cuente yo, eso lo cuentan los No, 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 gnósticos, sí. lo cuentan los gnósticos desde los siglos de los siglos, y simplemente Moyano recoge, recupera ese legado gnóstico, ¿no? Claro, aquí nos vamos un poco del tema que era el que más me interesaba porque creo que es urgente en este punto de despertar masivo la sabiduría hiperbórea, pero lo que me preguntas está más explicado en la obra de Moyano, o sea, de por qué ocurrió el encadenamiento, cómo ocurrió y cómo se mantiene el encadenamiento del espíritu al alma creada. Eso es lo más esotérico, o sea, comprender la propia caída y el propio estado de encadenamiento es clave que cada uno lo haga de una forma esotérica a través de la lectura, ¿no? Por eso siempre invito a ir directos a la lectura de Moyano, porque contarlo aquí así eso es, para mí es exoterizar y culturizar la gnosis, ¿no? Y eso, a pesar de que parezca paradójico que al yo transmitir en tu radio o en otras entrevistas esté culturizando la gnosis, en algún momento hay que expandirla, hay que compartirla, pero siempre llevando a la lectura directa de la obra, ¿sí? Te respondo cortito un poco. eh, es el espíritu dentro el que reconoce la verdad de su atrapamiento. O sea, si alguien te cuenta, no, tú estás aquí encadenada, no has venido voluntariamente, si en tu sangre, por decirlo así, si tu espíritu no reconoce eso como verdad, no hay nada que hacer. Por eso esto no es proselitismo, yo en ningún momento, bueno, no sé otros, pero cuando se transmite la sabiduría hiperbórea no se debe pretender convertir a nadie a esto, porque esto no es una religión, esto no es una secta, ¿sí? Esto es simplemente el recuerdo del origen, de quién eres tú. Entonces, si uno no siente y no reconoce dentro que está encadenado, que no pertenece a este mundo creado, nadie te va a convencer de eso. Entonces, imagínate, si la nueva era es un tentáculo lanzado por el enemigo del espíritu y por la sinarquía para seguir encadenando a los viryas con más posibilidades de despertar, que son los que tienen una predisposición gnóstica, todos los que estamos en la nueva era, somos grandes buscadores, entonces tienen que aprovechar esa potencia que es del espíritu, que en verdad lo que está es buscando la salida de su propio encadenamiento y nos meten en terapias, en cursos, en formaciones para evolucionar, para mejorar, para trascender, ¿sí? Entonces nos están despistando y el eslogan que mejor conviene a la nueva era en ese contexto
es hacernos creer que estamos aquí de forma voluntaria. Porque además esto enlaza con un poco la temática que habíamos planteado para hoy, que era que no es la sabiduría hiperbórea, todo lo que nos lleve a vivir nuestra situación de encadenamiento de forma lúdica. O sea, el enemigo lo que más interés tiene es en hacernos creer que podemos elegir. Y eso es lo que más fastidia a los que están en la nueva era, que creen, no, pero si yo soy un dios, una diosa, yo puedo elegir. No, mientras uno no reconozca el enganche que tienen las superestructuras culturales y uno no comprenda que el atrapamiento lo tenemos dentro, no está en la Matrix porque tenga forma esférica, forma plana, me da igual, no está fuera, está dentro. Entonces, lo lúdico, que es a lo que nos lleva la sinarquía, a convertir a todos los viryas posibles en lúdicos, a juguetear con la sabiduría hiperbórea sin comprometerse de verdad, es haciéndonos creer que estamos aquí y que podemos elegir irnos o no irnos, podemos elegir liberarnos y eso no es así. O sea, aquí nos encadenaron por una traición original, no Bien, estamos aquí hasta voluntariamente. ahí, digamos, entiendo el punto. Ahora, siempre me queda esta, porque tú dices, si nosotros no creemos que somos, que nuestro espíritu está encadenado, no hay mucho para hacer. Ok, ahora, para entender o percibir o sentir esto, Mm, debieran haber como algunas pautas externas, se me ocurre, e incluso internas, por supuesto, para poder entender este concepto, porque si no es como ir a creer que esto es así y no lo siento a lo mejor, ¿no? claro, Entonces, por claro. eso te pregunto, en qué? Por una cuestión de las encarnaciones que tenemos, o sea, ¿dónde crees tú que está esa llave para empezar a mirar, o esa rendija donde empezar a mirar cómo es que yo puedo percibir a mi espíritu encadenado? Ujú, vale. Lo que no podemos esperar es tener un decálogo de 10 pasos tipo nueva era para sentir tu espíritu o cómo saber que estás encadenado, cómo liberarte. Paso número uno, si sientes esto, esto no va así. Esto no va así. O sea, la gnosis es lo opuesto a la razón, ¿sí? La gnosis es lo opuesto a todo lo que nos han vendido hasta ahora. Entonces, hace falta una predisposición gnóstica, es decir, que uno se haya autoelegido en otro mundo antes de encarnar aquí y antes incluso del encadenamiento para poder recordar. Como decía al principio, la confusión es la clave que permite al enemigo mantenernos, pues la pregunta que tú me estás haciendo, ¿cómo sé yo que soy un espíritu encadenado? La sabiduría hiperbórea no es nuevo, como decíamos, es simplemente la manifestación más actual, más actualizada que nos ha dado Moyano de la gnosis de siempre. Entonces, la manera de no es sentir, porque sentir estamos hablando de la esfera afectiva que forma parte del alma, del pasú, de la parte animal creada. El espíritu es increado y cuando lee algo como la obra de Moyano, que es un libro gnóstico, es decir, que está codificado para que sea el espíritu el que recibe la verdad, el espíritu de pronto reconoce una verdad y yo lo que transmitía desde mis primeros vídeos, no, y sin afán de que el otro sienta lo mismo, sino diciendo, me pasa esto, o sea, yo he leído muchos libros por mi formación y demás, y a mí nunca me había pasado algo como con los libros de Moyano, y eso es algo, Maga, que o lo sabes dentro y lo reconoces o Ok, no. pero Para voy a... eso hay que, sí, para eso Disculpa, hay que purificarse. Ese es también el foco del trabajo, del encuentro de hoy. O sea, ¿qué no es la sabiduría hiperbórea? Todo aquello que nos lleva a pervertirnos, que nos lleva a degradarnos como virillas. Sí, y ahora si quieres entramos en eso que creo que es muy importante. Y el bien. trabajo tiene que ser de lectura, porque la lectura purifica, digamos, nos quita esa costra, imagínate que el espíritu está sepultado debajo de toneladas de costra cultural, de condicionamientos, de karma, de vidas, ¿sí? Entonces, Creencias, sí. claro, mientras eso no se levante, el espíritu no puede hacerse Bien, presente. ahora voy a este punto. Acá es esencial. ¿Tú crees que todas las personas que leen los libros de Moyano entendamos los filtros con los que cada uno de nosotros leemos? ¿No es, no? Gentes de Claro. distintos países, distintas Ujú. culturas, distintos niveles, si quieres, de entendimiento. ¿Esos libros tienen la capacidad de pasar por encima de esas diferencias?
Por supuesto, porque son libros que no pertenecen a este mundo. Entonces, aquí lo que me estás hablando, puede que haya gente que vive, yo qué sé, en Australia, en Argentina o en España, por ponerte puntos así, o que vengan de genéticas distintas, de mestizajes diferentes. Todo eso son las manifestaciones arquetípicas, ¿no? O sea, es lo que forma parte de la materia. Pero aquí lo que estamos hablando es recordar que uno es espíritu. Entonces, más allá del color de tu piel, del país donde vivas, de los estudios que tengas, los libros están disponibles para que, por lo menos en lengua española, ¿sí? Para que quien lo lea reciba el impacto de la verdad y es lo que hablamos, no es un conocimiento que te cuentan desde fuera, es una sabiduría que se te activa dentro, que tú ya tienes, pero que está dormida. Y estos libros lo que vienen es activarla, ¿no? Así resumiendo mucho. Y Claro, en claro que algún momento sí. escuché que hablaste sobre como casi, no sé si es encriptada, pero que tenía eh, como rúnico, ¿no? El libro. Bueno, es una forma de hablar, aunque tú lo ves escrito en castellano, en español, ¿no? Cuando tú lo lees, es el espíritu el que recibe el libro gnóstico, porque el libro gnóstico es para que el espíritu se oriente, no es para que Maga o Laura, personaje aquí en este infierno, ¿no? Lo disfrute o le parezca bien, opine o juzgue, no, es para que el espíritu reciba. ¿Sí? Una codificación rúnica, por decirlo así, para que se activen las runas que tenemos dentro. Eso es muy, Ok, no se puede entiendo. profundizar en eso más si no se lee, ¿no? Bien, ahora Laura, el efecto que causan los libros, como tú lo planteas, pasa a todos, o sea, entiendo que hay gente que no. En los casos de la gente que lo rechaza o que no lo entiende, ¿qué es lo que pasa? Porque el que lee es el espíritu. Bueno, no, ¿No? O las sea, dos cosas. A el que ver, recibe el mensaje, la mm, lectura, es para el despertar del espíritu. Entonces, digo, la persona que rechazara eventualmente o dijera, sí. esto no es para mí, no lo entiendo, Ujú. eh, ¿qué crees que le está pasando? Bueno, a ver, digamos, el mensaje de recuerdo, el llamado de recuerdos para el espíritu, pero para que llegue al yo, que decimos está sepultado bajo costras y costras de capa cultural, tiene que atravesar el cuerpo, que tiene que sentarse en una silla, agarrar el libro, ¿sí? Hacer el acto de voluntad y se te ocurren hacer mil cosas y levantarte en vez de leer la obra, porque hay una huida, hay gente que se queda dormida con un sueño irrefrenable cuando está leyendo. Entonces, y luego tiene que atravesar todas las barreras del alma, los condicionamientos, las creencias y sobre todo el miedo. Es el miedo, Maga, porque es lo que convierte a los viryas, o sea, a los que tienen el potencial, todos los que tenemos un espíritu encadenado, Moyano los clasifica en viryas lúdicos, sacralizantes o graciosos luciféricos, ¿no? Y los más complicados y de los que más hay son los lúdicos, que son aquellos que juguetean con los textos gnósticos, que quieren que el libro te libere, que te crees que por leerlo ya está, ¿no? Luego hay que hacer un trabajo diario, cotidiano, instante a instante, brutal, ¿sí? Entonces es el miedo lo que hay que superar. O sea, lo que a la gente le frena cuando empieza es el miedo, porque, y además el miedo, la buena noticia es que es del alma, el espíritu no tiene miedo. El alma tiene miedo porque reconoce que esos textos están, imagínate, el alma es la guardiana que está fuera del calabozo donde está dentro el espíritu encadenado, encarcelado. Mientras el espíritu está dormido, pues el alma está ahí aburrida en la puerta sin hacer nada. En el momento en el que el espíritu despierta, y empieza a batallar por salir, el alma tiene que ponerse en guardia y te va a tirar con todos tus mayores miedos, tus mayores resistencias. Esto es una secta, no sirve de nada, yo no me entero, qué rollo, Belicena, cuántos datos, cuánta historia, o sea, te va a tirar con todo. Solamente quien tenga predisposición gnóstica y tenga un grado mínimo de pureza sanguínea, que quiere decir conexión con el recuerdo de tu origen, eso es lo que quiere decir la purificación sanguínea que obtenemos leyendo también, ¿no? Entonces, yo eso fue lo que viví y me consta que son cientos porque me cuentan y me escriben, pues
que no se puede transmitir, tú no le puedes contar esto a alguien que no lo ha experimentado. Por eso el llamado siempre está a que se vayan a leer directos la obra, que ni me crean a mí, ni a ti, ni a Moyano, ni a Claro. nadie. ¿Y Lee, dónde experimenta. dónde te ubica a ti, ¿no? Como seguramente otra gente, pero específicamente a ti, porque es la que estás charlando y la que vivió la experiencia y la que le pasaron y le siguen pasando un montón de cosas. D- ¿Dónde quedas tú parada en este momento viviendo en este mundo, digamos, ¿no? ¿Cómo se vive diferente la experiencia sabiendo que ya no comulgas con el alma, ¿no? Comulgas con el espíritu. Y cuando hablas sobre la puerta de salida, esa puerta de salida significa no volver más a este planeta, significaría algo por el estilo, es lo que al menos Bueno, yo entiendo. la puerta de salida, alegóricamente de nuevo, es salir, o sea, liberarte para siempre. O sea, llevamos aquí miles, millones de años Bueno, encadenados. Es la liberarnos liberarnos, sería no encarnar más aquí, de pero ni alguna aquí manera. ni aquí ni en ningún lado. O sea, salirnos del mundo creado, salirnos del mundo creado por el demiurgo, es decir, volver al origen, que es el mundo en creado fuera de toda, no de la Tierra o del sistema solar, sino de todo el universo, o sea, fuera de lo creado. Y claro, esa es la idea, no tener que regresar nunca. Quien quiera volver, oye, fantástico que vuelva. Todos los virillas lúdicos que se dedican a llevar grupos o supuestamente a orientar a los que recién empiezan, y que era sobre todo la alerta que me gustaría también compartir contigo, ¿no? Porque eh, es muy fácil, sobre todo viniendo de la nueva era, como la sabiduría hiperbórea es tan ardua y tan dura, porque es muy dura, pues un desmontaje salvaje, eh, muchos la dulcifican, ¿no? Venga, vamos a hacer también viajecitos astrales, o venga, un poco de magia negra, ¿no? Que eso al alma le encanta, sentirse poderosa y como un druida, y hago y dejo de hacer, ¿no? O incluso llevar a los virjas a el sexo ritual, ¿no? Diciendo que a través del sexo se puede uno liberar. Esos son barbaridades muy graves y que yo las he vivido muy de cerca porque he estado metida y en contacto con muchos, que además yo empecé esto maga sola haciendo mis vídeos en mi casa cuando se me desmontó todo y yo lo compartía por lealtad total a todos los conocidos y toda la gente que estaba como yo en la nueva era, con toda su buena voluntad y sus ganas de ayudar a otros, ¿no? Y yo nunca me acerqué a nadie. Vinieron a cazarme. Por eso, sí, el llamado es cuidado con todos los que despiertan, porque si ya fuera están todas las trampas en la sabiduría hiperbórea, que como decimos está muy cerquita de la salida ya, nos conduce, nos indica la salida, las trampas son brutales. Y en el camino de regreso es urgente que purifiquemos no solamente la sangre para conectar, quitar toda esa confusión, tanto genética como de vidas, de olvido, sino para conectar con ese recuerdo del origen, ¿sí? Y bastantes grupos y gente que de alguna manera se tildan de hiperbóreos, al final lo que están haciendo es degradando al virya, o sea, primero llevándolos al tema del viaje astral, que eso es una locura, y Moyano lo deja muy claro, los viajes astrales no tienen nada que ver con la sabiduría hiperbórea, nada. Eso son prácticas satánicas que lo único que hacen es expandir la confusión que ya tenemos en este plano a otros niveles de conciencia. Igual que la magia negra, o sea, ¿qué mundo estamos afirmando? ¿El mundo de los ataques astrales o qué? ¿Sí? Y luego el tema del sexo, Moyano es verdad que dedica una parte de fundamentos a la vía de liberación a través del Tantra Yoga y deja muy claro que de las 7 vías de liberación que hay, la nuestra, que somos virjas del final del Kali Yuga y virjas de Occidente, nuestra vía de liberación es la de la oposición estratégica y desaconseja explícitamente cualquier vía de liberación que tenga que ver con el sexo. Por tanto, alerta a aquellos virgas que se acerquen a cualquiera que de pronto les induzcan a que a través del sexo te vas a subir, te van a dar la iniciación. Eso no es así. Eso lo que hace es anclarte más a la pasión, al deseo y a la degradación, porque caímos aquí, el encadenamiento tiene que ver con el sexo también. Sí, eso es Eh, muy complejo de explicar. no, no, Entonces, no, no, se que la gente entiende sepa que eso no tiene nada que ver con la sabiduría hiperbórea y que es muy grave los que están induciendo a los viryas y sobre todo los que están utilizando el nombre de Moyano, que tendría su parte humana, por supuesto,
pero que utilicen el legado puro que él nos ha dejado para llevar a los virillas al astral, a la magia negra o al sexo, es una deslealtad absoluta, no solamente a los virillas que están en proceso de orientación, sino sobre todo a ellos mismos. Pero evidentemente muchos de ellos ya han vendido su alma a Shambhala y ya está, ya están perdidos del todo, ¿no? Laura, ¿tú qué crees que va a pasar con tu espíritu cuando partas de este plano? Bueno, espero irme de aquí para siempre. Y ahora, el irte de aquí para siempre significa estar siempre que, por lo menos, voy a hablar desde el lugar de la nueva era, que es el escenario donde yo conozco también, ok, Sí. sin ánimo de, de desmerecer nada de lo que dices, por favor. Pero siempre se habló de entrar en esta rueda de encarnación, que el espíritu de alguna manera descansa, ¿no? Y vuelve a encarnar, vuelve a la fuente y así, dependiendo del nivel de evolución, uno va entrando en distintos planos de conciencia, y va, viene una y otra vez. Ok, la pregunta es esta. Hay como, digamos, un movimiento em, que es natural en, o que por lo menos pareciera, o me parece que a mí es natural, que es el movimiento permanente. Ahora, el volver a una fuente, en este caso, visto desde la sabiduría hiperbórea, para no volver más ni aquí ni a ningún lado, significaría entrar en una especie de letargo, ¿no? De fusión con algo que no conozco, que será la fuente, o se le podrá poner ese nombre si queremos, para nunca más volver. Y digo, ¿y la experiencia? Y ¿el espíritu crees que no tiene la necesidad de vivir la experiencia, sea en este planeta o en cualquier otro? O sea, ¿no crees que está esa inquietud, digamos, que forma parte de un proceso evolutivo, ¿no? También. Claro, lo has descrito perfecto, efectivamente. Todo eso es tal cual, pero para el alma, maga, no para el espíritu. La que evoluciona es el alma, la que necesita experimentar es ella, porque la que está sujeta a la rueda de encarnación es ella. Entonces, la gran trampa que decíamos antes también está en hacernos creer que hemos venido aquí voluntariamente, ¿no? Y ese eslogan tan bonito de la nueva era, no, eres un ser de luz viviendo una experiencia aquí en la tierra. No, eres un espíritu encadenado que no has venido aquí voluntariamente. Y ya está. Que lo reconoces en ti, perfecto. Que no, perfecto también. Pues sigue volviendo aquí las veces que tú quieres y experimentando. Oye, nadie te priva de eso. Yo desde luego no quiero volver a este infierno jamás, nunca, nunca. Entonces, quien todavía siga creyendo que la tierra es un lugar maravilloso para vivir y tenga ese velo poético del maya, ¿no? Pues es que esa es la gran trampa a la que nos lleva sobre todo en la nueva Claro, era, ¿sí? Entonces, me preguntas, ¿y cómo sería volver al origen, ¿no? Y Moyano lo deja muy claro. O sea, tú imagínate aquí siendo siervos de Jehová Satanás, siendo siervos encadenados por el demiurgo y los sidas traidores. No tenemos ninguna posibilidad de tener un atisbo de cómo son los mundos increados, de dónde venimos. Entonces sería, imagínate, él pone la analogía, imagínate una mota de polvo, ¿no? Y esa mota de polvo tiene un ínfimo reflejo de los mundos increados. Y esa mota de polvo está dividida en millones de trocitos. Y eso es, de alguna manera, lo que conforma este mundo, que es una copia mal hecha del mundo verdadero, ¿no? Entonces no podemos, estando encadenados, estando temporalizados, porque el encadenamiento implica meternos en el tiempo del demiurgo. Por eso la vía de la oposición estratégica que nos propone Moyano nos, nos propicia un tiempo y un espacio propio. Tenemos que recuperar nuestro tiempo propio, salir ¿cómo del sería una tiempo. oposición estratégica? No, bueno, es que eso no se puede hablar así Ok, 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 ahora, ok. Bueno, voy porque por esto otra cosa. no, porque Voy- forma parte del camino esotérico que cada uno tiene que hacer con la lectura, ¿no? Eso no. Es entiendo, como, entiendo, como si me entiendo. preguntan, ¿y cómo nos liberamos? Bueno, pues léete a Moyano. ¿Que cuesta mucho? Sí, pues bueno, pues no lo Ok, leas. Es que ahora, no. Laura, una cosa, ¿cómo vives tú hoy el mundo? No, digo esto porque siempre digo que depende con los cristales que nosotros tengamos puestos que vamos a ver la vida, ¿no? Entonces pensando, poniéndome en tus zapatos y tanta gente que también hoy tiene la certeza de cómo son las cosas y que este Mm. mundo es un infierno, ¿cómo lo vives? O sea, si yo me imagino esto, me levanto cada mañana y pienso, vivo en un infierno, ¿cómo hago para pasarla bien? Digamos,
¿cómo haces tú para pasarla bien cuando ya la predisposición de que estás en un lugar que no quieres estar o que tal vez has descubierto un montón de cosas de trampas y de toda esta cuestión hace que tú vivas? ¿Cómo vives hoy esta realidad? Bueno, es que es muy difícil, Maga, transmitir esto cuando alguien no ha hecho el proceso de recuerdo y de alguna manera de ir muriendo a la vida cálida, que eso sucede de forma natural cuando el espíritu se activa. Entonces, si yo te lo cuento desde fuera, a ti o a quien nos escuche, ¿no? Y no lo ha experimentado por sí misma la persona, no tiene mucho sentido, porque yo te digo, yo ya morí a querer algo de la vida, a esperar pasarlo bien, a ser feliz. Eso es parte de la trampa. El ser feliz es la zanahoria que nos ponen para seguir llevando el espíritu a rastras, evolucionando y mejorando y poniéndole Claro, sentido a este infierno. Entonces, claro, por eso te preguntaba cómo lo vivías, porque si todo bueno, esto es una trampa y todo el ser feliz o tener esa zanahoria adelante, pensaba de qué manera vive, no sé, si puedes compartirlo, no sé, a lo mejor es una pregunta difícil. es que como yo lo viva, no importa, quiero decir, porque cada persona tiene un contexto familiar, social, cultural distinto, ¿sí? Y cada uno tiene su estrategia. O sea, se trata de que uno recuerde que es un espíritu y pueda seguir viviendo. Uno tiene que desarrollar un modo de vida estratégico. Es muy importante vivir con estrategia, ¿sí? Y eso es lo que te permite la lectura de estas obras, ¿no? Aprender a activar a tu guerrero interno y si tienes hijos, pues tienes que seguir llevándolos al colegio, tienes que seguir yendo al supermercado, haciendo la comida, trabajando, lo que cada uno haga, ¿sí? Entonces se trata de llevar el cotidiano, porque estás aquí, no te queda más remedio y hay que comer, hay que pagar unas deudas y demás, pero un ratito al día siempre de lectura y de introspección y de retirarse, si se puede, un poquito del mundo para conectar con el yo, ¿no? Porque todo desde fuera nos tironea para sacarnos de ahí, ¿no? Entonces sí, cada mañana yo me levanto y digo, bueno, un día más en el infierno. Pero ya no tengo drama, ya llevo en esto 3 años y medio, que no es mucho, pero ha sido tan intenso que han sido como 1000 años, ¿no? Y ya pasé mi duelo de, 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 de matar la vida en mí. Sé que suena muy duro y muy loco, Muy duro. A ver pero si es sí, que no, pero cuidado, aquí nadie está incitando a nadie al suicidio porque además eso es totalmente antiestratégico. Que te suicides no sirve de nada porque eso no te libera. Si no te has aislado antes dentro, regresas a la rueda del karma, ¿no? No, vives con una pero alegría quita, ¿no, enorme, no crees Maga. que se quita como el sentido de la vida, ¿no? Claro, Siempre se habló del claro. propósito de la vida, del sentido de la vida, y siento como que el levantarse cada mañana, como tú dices, es como, ¿qué sentido tiene que yo esté aquí en este momento? Porque en realidad no Mm. tengo mucho para hacer, porque todo lo Claro, que bueno, haga está tentado a que... bueno, pero por eso la propuesta y la invitación muy seria es a leer y alerta de aquellos que incluso lleven muchos años en la sabiduría hiperbórea y te digan, no, con leer una vez la obra ya es suficiente. No es verdad, porque con una vez te quedas así en el shock, muchas cosas no las comprendes y la relectura te va ayudando a desarrollar dentro esa conexión con el espíritu que te va a permitir vivir una vida en alegría. Yo vivo en alegría y no es felicidad. Yo no vivo deprimida ni quejándome de esto es una mierda y qué infierno. Ya sé que es un infierno, pero cuando recuerdas quién eres, Maga, es que es lo que estamos diciendo. Si yo te lo cuento sin que tú hayas hecho el proceso de lectura y de activación de tu espíritu, tu alma le parece terrorífico todo lo que estoy contando. Pero si tu espíritu se activa con la lectura, se va a empezar a conectar con la hostilidad a la materia. Y repito, no significa que no te puedas comprar un día una falda bonita porque quieras, o no puedas, yo qué sé, tomarte un helado o hacer un viaje. No, no se trata de vivir encarcelados y llorando en las esquinas, no. Es no olvidar que tú no eres de aquí y que toda tu vida tiene que estar enfocada de forma estratégica para no regresar. Si es que no quieres regresar, oye, quien quiera regresar, pues aquí el Demiurgo estará encantado de seguir teniendo víctimas a las que seguir fagocitando. Yo por mi parte ya cumplí, yo ya he vivido aquí demasiadas vidas, me quiero ir. Pero quiero decirte que
cuando uno no empieza a leer desde fuera, da miedo. Por eso la invitación es lee, no hay miedo. O sea, si no es para ti, bueno, pues ya está, que no sea, pero lo que se activa sobre todo es una alegría enorme, porque tu vida queda enfocada en voy a dedicar los años que me queden a prepararme, y claro, eso también es muy loco, prepararme para morir, porque es en el momento de la muerte cuando se va a desencadenar el espíritu. Entonces, por eso, ¿por qué te crees que toda la cultura, la sociedad está enfocada en aterrorizarnos acerca de la muerte y que vivamos de espaldas a la muerte? El guerrero, como decía Castaneda, ¿no? Como decía Don Juan, tienes que tener a la muerte sobre tu hombro, no puedes perderla de vista. Y la preparación tiene que ser para ese momento final. Entonces, la vida, para mí, me preguntabas a nivel personal, el propósito que tiene para mí no es disfrutar, vivir el amor y todas estas cosas que ya pasé mi duelo y morí a eso. Y eso no me hace ser antipática ni hacer daño a los demás, como muchos utilizan la sabiduría hiperbórea, ¿no? Lo que decíamos, ¿qué no es la sabiduría hiperbórea? No es ser un psicópata, un narcisista, aprovecharse de los virgas que están dormidos, llevarlos a tu astral, llevarlos a tu sexo. Eso no es tratarlos mal, porque como somos guerreros, puedo ser una psicópata y hacer daño a quien quiera. No, el espíritu es siempre, siempre honorable, es leal y es caballeroso, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a recordar quién es, puedes vivir tu vida en alegría, aprendiendo a ir cortando los lazos anímicos que te conectan con el mundo. Y repito, eso no quiere decir que tengas que abandonar a tu pareja, a tu hijo, tu trabajo, no. La estrategia de cada cual tiene que ser primero tener una base económica estable, porque si, no, si estamos debajo de un puente y nos falta de comer, ¿cómo vamos a pensar en liberarnos? Está la parte animal pidiendo lo básico, ¿no? Entonces, lo básico tiene que estar cubierto para podernos dedicar a esa orientación del espíritu y esa liberación. Entonces, se puede llegar a vivir en alegría, pero es una alegría que proviene de dentro del espíritu, porque ha recordado quién es, porque sabe que va a volver a casa y porque tiene toda la determinación a, aunque caigan las trampas como yo, que he caído en miles desde que empecé en la sabiduría hiperbórea, cada caída me ayuda a ser mucho más fuerte y sobre todo a activar a esa guerrera de decir, ya por aquí no me pillas, ¿sí? Bien, Laura, siempre te escucho mencionar como la nueva era, la gran trampa, ¿no? De los que han despertado, por lo menos. Eh, ¿Dónde quedan las religiones en todo esto? Porque también tienen su parte en esta cuestión de clasificarnos o de agruparnos, ¿no? ¿Qué dice Moyano al respecto? Bueno, averiguamos, ¿no? Quién era, por ejemplo, Jesús, que tampoco hace falta contarlo aquí, porque eso es algo que cada cual tiene que descubrir, ¿no? Porque si no se Bueno, pero convierte la ahora no nos sabiduría. dejes con la intriga. No, Porque no, pero ahora, a ver, desde la mirada de la sabiduría hiperbórea, tendríamos que decir que Jesús sería el hijo de Satán, del o, Sata- demiurgo, ¿no? o Del el, demiurgo. o el demiurgo mismo encarnado O aquí. el demiurgo, claro, tal cual, o sea, con esa mirada sería así. Claro, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que hay ciertos temas que generan mucha disonancia cognitiva, me la Sí. generaron a mí, que no soy católica ni cristiana, imagínate. Entonces, son temas que cada cual tiene que llegar a ellos si se compromete con la lectura, si lo hace, porque es un desmontaje muy profundo y hay que y es como si no convertimos la sabiduría hiperbórea en un cotilleo. Ay, mira lo que cuenta de fulanito, lo que cuenta de menganito, y quien yo creía que era malo es el bueno, quien yo creía que era bueno es el malo. No, esto es digamos, rebajar la gnosis a lo más mundano y al cotilleo, y yo no voy a caer en eso, ¿no? Pero las religiones, claro, son parte, da igual que se llame Alá, que se llame Dios, que se llame Jesús, que se llame, al final son todos los distintos nombres del demiurgo, ¿no? Entonces, bueno, pues según la cultura, según la época, toma distintas manifestaciones, pero claro, también el cristianismo, por ejemplo, tiene de base algo hiperbóreo y puro, y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? ¿Por qué tantos virgas caen en las redes de los que están desorientando dentro de la sabiduría hiperbórea? Porque mezclan lo puro con la mentira, como hace el enemigo en realidad.
Entonces, el cristianismo tiene una base pura, que es el recuerdo en la sangre que la estirpe hiperbórea tiene acerca de Cristo es Lucifer, y aquí otra alarma, Lucifer, pero ese no era malo, pues no, resulta que todo lo contrario, pero bueno, cada cual que la averigüe cuando sea. Entonces, esa facilidad para vincularnos con Jesucristo viene por un engaño monumental que hay que leerlo para darte cuenta de la magnitud del engaño, y esa predisposición a asumirlo como el guía, como el Mesías, es porque tenemos un recuerdo puro de quién era de verdad el Cristo de la Atlántida, que era Cristo Lucifer, ¿no? Y así con todo. Entonces, los viryas que les resulta dura la sabiduría hiperbórea, pues acaban cayendo en una vertiente, una versión de la sabiduría hiperbórea degenerada y degradada, que resulta más agradable, porque si de pronto te dicen que no, que el sexo fantástico y además por ahí te puedes liberar, o no, venga, vamos a seguir haciendo viajes astrales, ¿no? O venga, te voy a llevar a hacer magia negra, que eso le encanta, pues entonces realmente el vir ya está perdido en manos de quien de verdad debería estar orientando, ¿no? Entonces, Moyano habla del propósito del demiurgo, habla de un poco el por qué estos encadenamientos, el porqué de esta, digamos, de estas trampas y distracciones, ¿no? Que en algún punto tenemos. Habla de eso claro, puntualmente claro. porque, digamos, esto tiene que tener un fin. A veces aquí se habla, he escuchado hablar sobre esto, sobre como un juego de esto, ¿no? En donde de alguna manera las reglas y las bases las ponen aquellos que han creado el juego, en este caso el Demiurgo, ¿no? Claro, claro, eso es parte de la lectura esotérica que cada cual tiene que hacer en privado con los libros, porque ahí comprendes eh, cómo funciona el mundo, es decir, por qué el demiurgo, junto con los sidas traidores, hacen ese pacto de encadenar a los espíritus hiperbóreos, ¿no? Que es lo que sumamos nosotros a este mundo. Aquí había un pasú, que era un animal hombre, que no evolucionaba a la velocidad requerida, no tenía la esfera de conciencia desarrollada suficientemente, no creaba cultura, y el demiurgo necesitaba que, que los animales hombres que había en su creación pudieran poner sentido al mundo, porque él se retroalimenta del sentido que le damos al mundo suyo. Entonces el encadenamiento traes a unos espíritus de fuera de lo creado, y eso aceleró muchísimo la esfera de conciencia y la capacidad de crear cultura, de poner sentido en el mundo. Entonces, bueno, todo eso está profundamente narrado en la obra, claro, claro, claro que tiene un sentido, pero por eso hay que entender quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, y sobre todo, lo más importante para nosotros ahora es cuál es nuestro estado, en qué punto de confusión y de desorientación estratégica está cada uno, ¿sí? Y la única manera de detectar qué distancia te aleja de la salida interna, del regreso al origen, es, bueno, pues leyendo unos textos y de alguna manera rescatando la pureza, porque ahí leemos en la obra de Moyano, ¿no? Como Tirodingibur, que es el símbolo, el laberinto que hemos visto siempre, el laberinto, ¿no? En Avalon, el laberinto redondeado así, serpentiforme, son todo degradaciones, manipulaciones de la forma originaria, ¿sí? De un laberinto externo que es un signo, pero que nos sirve para internamente, esto ya es más complejo, ¿no? Pero que cada uno pueda detectar a través de la inducción, metiéndolo dentro, qué distancia separa al yo perdido del centro del laberinto, ¿sí? Entonces, nuestro camino aquí, de aquí a la muerte, tú decías, ¿y qué hacemos aquí? Pues si no podemos, pues al menos cuando recuerdas quién eres, cuál es tu estado y estás determinado a salir de aquí, toda tu vida se convierte en una vida estratégica. Es decir, cada paso que das, lo das enfocado a ver cómo puedo purificar más mi sangre, activar más mi recuerdo, orientar más a mi yo para acercarme más y más y más al centro del laberinto, que Bueno, es el centro de mí misma, ¿no? no es una vida relajada, eso No, sí, no, no, ni un no, no. poco. Claro, claro, es que la pregunta aquí, Maga, que nos tenemos que hacer, y yo siempre lanzo esa pregunta a mí misma la primera, ¿no? Cuando yo decía, bueno, mi vida nunca ha sido muy relajada porque siempre ha sido muy intensa, pero la gente que ya cree que ha encontrado, ay, un remanso de paz en la nueva era, que es muy legítimo porque venimos muy apaleados, ¿no? Imagínate los que recién despertaron a la verdad de la Matrix en el 2020 y se metieron de pronto en la espiritualidad de nueva era,
y han encontrado pues sus comunidades de negacionistas, de revolucionarios. Ahora tú cuéntales que eso es una trampa. Te dicen, oye, un momento, déjame que respire, que recién estoy aterrizando aquí. Yo lo comprendo, por eso esto no es para todos. Quien no lo sienta, pues que no lea y que siga su camino. Aquí no hay problema. Yo transmito mi verdad porque yo he estado ahí atrapada. Entonces, la pregunta es, ¿qué quieres? ¿Qué queremos? ¿La paz o la verdad? Porque la verdad no es que te lo cuenten, ¿no? Y que te cuente uno en un vídeo que nos han hecho desde el 2020, por ponerte ¿Por un qué tiene ejemplo. que ser uno u otro? Porque la Ninguno de los verdad, dos me molesta, o sea, digamos, a eso voy. bueno, porque uno tiene que entender qué hay detrás de la paz. O sea, nos han contado la paz como el ideal de sociedad y de cultura, pero cuidado, que la paz lo que hace es adormecerte, ¿sí? Quédate quietecita, quédate conforme con todo lo que hay, no te pelees con nadie, que yo no estoy induciendo aquí a la guerra con el vecino, no. La nuestra es una guerra esencial por por la liberación del espíritu. No es una guerra sinárquica al modo de las que vemos hoy en día en cualquier país, ¿sí? Entonces, cuando uno recuerda, Maga, que está aquí encadenado, ¿cómo vas a vivir en paz? O sea, dentro de ti se desata una batalla brutal porque el alma de pronto se da cuenta de que ya no estás dormido, de que el espíritu ha despertado y la batalla es muy dura, es muy dura. Entonces, la pregunta es, ¿qué queremos? ¿No? A mí, que me deje Laura, en mi zona de ay, confort, no sé si la perfecto. perdí. Perdimos el audio de ella, me No, parece. estoy aquí. ¿Hola? Creo que fue ella la que se perdió. Ah, porque fui yo la que me perdí, de haber quedado ahí en el éter, ok, no sabía. Mira, mira, Maga, qué buena alegoría lo que acaba de pasar, ¿no? Te perdiste tú, pero creías que me había perdido yo. Claro, bueno, No, así funciona. no pasa nada, pero que es lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que creemos que nos hemos encontrado y de pronto nos hemos metido más en la boca del lobo, ¿no? Por eso la urgencia de darnos cuenta, ¿no? Laura, ¿cómo describirías, lo digo por ti también, siempre lo hago extensivo a Moyano, ¿no? Para no ser reiterativa en la Mm. pregunta, pero ¿cómo describirías el origen? Bueno, hace un ratito te lo comentaba, es que eso no se puede describir. ¿Yo cómo lo voy a saber, Maga? Yo no estaba Pero, ahí. claro, pero es como, es esa aspiración, ¿no? La aspiración de volver a ese origen, de salir de Mm. este infierno para ir ahí. Con lo cual, es medio difícil no crearse una imagen mental sobre el Bueno, origen. pero eso es lo que te acababa de decir, ya no te dices que es una mota de polvo dividida en millones de trocitos, o sea, es imposible que estando encadenados tengamos un atisbo del mundo increado, es imposible. Eso no se trata de que te hagas una imagen mental, por Es eso inevitable. hablamos Es que es alegóricamente. inevitable. No, bueno, pero es que lo que se tiene que despertar no es una imagen con montañitas y un arroyo y una vaca en un prado, ¿no? Eso, el alma de que o la imaginación que haga eso. Lo que se tiene que despertar para regresar es la nostalgia. Y esa nostalgia no es algo que nadie te transmita. La nostalgia es la que de pronto sientes tú. Sí, y es como el único sentimiento increado, la nostalgia, porque no es pena, no es tristeza, es nostalgia, es algo en ti que sabe que esto no es, que tú no eres de aquí, pero no necesitas saber, ¿y cómo es mi mundo? ¿Y qué voy a hacer allí cuando venga, cuando vuelva? Hay gente que dice, pero qué aburrimiento, ¿no? Y ahora el origen allí. ¿Y qué hacemos, no? En la nada. Y claro, es un planteamiento tan ridículo desde el espíritu, o sea, no lo sabemos. Uno tiene que guiarse por su gnosis, que es su recuerdo del origen. Si eso no está despierto, no hay nada de qué hablar. Quiero decir, es que eso o está o no Bien. está. Laura, y en todo en este infierno que es el que estamos viviendo, ¿qué rol cumplen o cuál es el ensamble que tienen la naturaleza, las plantas y los animales, por ejemplo? No sé si Moyano dice algo al respecto. O sea, ¿son mobiliarios? ¿Son puestos así como para hacernos la vida más bonita? Bueno, Eh, en parte, claro, es que esto es muy complejo porque son muchas cosas que uno tiene que leer, pero bueno, sí, Tiferet, por ejemplo, que es uno de los, el sexto sefirot, ¿no? Del árbol de la cábala, sí, tiene que ver con la belleza. Entonces, esto, el mundo tiene que ser bonito, tiene que ser bello para que tú quieras quedarte aquí.
Tiene que haber un poquito de sufrimiento, pero también luego un paisaje maravilloso, una puesta de sol, unas flores con un aroma para que el pasú tenga inundados sus sentidos de belleza y te vincules anímicamente con la tierra, ¿sí? Eso es una cosa, pero la realidad es que los animales, los minerales, los árboles, no sé si todos, pero muchos son también espíritus encadenados. No son espíritus hiperbóreos, pero son espíritus encadenados también. Entonces, pues están igual que aquí, como nosotros, han sido utilizados para acelerar el proceso evolutivo de los distintos reinos de la naturaleza, ¿no? Laura, he tenido la oportunidad de, bueno, de empezar a hacer la lectura, por supuesto. Me pareció de entrada como una novela, así como un thriller muy, muy interesante, así que sigo leyendo, voy a continuar leyéndolos. Y también escuché la saga de videos que has preparado sobre Despiertos, Despertad, ¿no? Una Ujú. serie de unos un poquito más de 10 videos que de alguna manera me da la impresión, digamos, porque como no leí todo el libro, pero ya Mm. como la primera parte como una especie de relato sobre los libros de Moyano. Bueno, no, Eh, cuidado, no, no, ¿No? perdona que te puntualice una cosa, porque primero decir que esa serie primera de Despierto el Sí, Despertar hice hace 3 años, o sea que tiene ya, digamos, el punto de sí, lo sé. desorientación u orientación que pudiera tener en ese momento ha cambiado mucho en este tiempo, ¿no? Yo lo hice desde la vivencia personal que yo estaba teniendo de la lectura, o sea, yo nunca hice una exégesis, o sea, una interpretación de la obra de Moyano, no. No, Traje no, a la no. traje nociones para desmontar la nueva era, con idea de ayudar a aquellos que como yo estaban metidos ahí hasta aquí, ¿sí? Entonces sí, luego ya tuve otras series distintas y la última de reorientación estratégica la hice pues hace ya también 2 años, pero bueno, ya en otro punto. Entonces, bueno, ahora ya no hago series, ya está, a ese nivel está todo dicho, ahora me comparto en mi canal de Telegram de Regreso al Origen, que quien quiera puede asomarse por ahí. Bien, y siempre recomiendas empezar por la lectura, no por los videos, ni... No, claro, yo los videos los hice porque fue un llamado de mi espíritu absoluto y de hecho cuando alguien me dice, no, pues yo me los he visto ya 4 veces cada uno y aún no empecé a leer, pues yo digo, pues muy mal, no te hace falta verlos tantas veces, vete a la lectura directa. O sea, mis vídeos la idea es que sean el primer zarandeo de despertar y que si la persona de pronto recibe o recoge o se activa dentro su verdad, se vaya a la lectura porque es un camino individual. Aquí nadie salva a nadie, Maga. A pesar de la difusión que yo pueda hacer y de la lealtad, que es lo único que me mueve, la lealtad a mis camaradas, a mi estirpe hiperbórea encadenada como yo aquí, que por eso hago todo esto, que para mí es una exposición muy arriesgada y muy penosa a muchos niveles, pago muchas consecuencias por lo que hago, pero lo hago por absoluta lealtad y con mucha alegría. ¿Sí? Y si me quitan de en medio, pues como decía una frase samurái, que encuentren mi cadáver con las flechas en el pecho y no en la espalda, ¿no? Cuando uno se activa su guerrero, ¿de qué queremos escondernos? ¿De qué queremos preservarnos? Ya está, esto es lo que hay y el camino del regreso es muy duro, pero requiere que cada uno tenga un compromiso absoluto consigo mismo. Y una cosa importante, Maga, ya supongo que tienes ya que ir cerrando. Mm, la única manera de detectar fuera, en el ámbito de la sabiduría hiperbórea, quienes están compartiendo desde un grado de pureza y de orientación que te sirva a ti para activar tu pureza, solamente vas a poder detectar eso si dentro has hecho, si la lectura te ha purificado la sangre lo suficiente para que dentro hayas podido diferenciar tu alma de tu espíritu. Si no hay una mínima diferenciación, fuera estás cazando moscas y de pronto, ay, el neotolteca habla de hiperbórea o el zaleta, o sea, cualquiera que hable de hiperbórea, esto es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces, quien quiera de verdad discernir la verdad y quitar todas las capas y las desorientaciones y las distracciones que hay alrededor de la sabiduría hiperbórea, tiene primero que distinguir la verdad dentro. Bien, Porque si uno no hace el trabajo interno, fuera no vas a poder saber la verdad de lo que no lo es. Laura, y cuando uno empieza a adentrarse en los textos de Moyano y empieza a hacer este despertar y empieza a darse cuenta, ¿emerge o aparece en algún momento el diálogo con el espíritu o eso nunca se da?
Bueno, más que un diálogo, es que es muy curioso, porque claro, si hablamos en un diálogo hay dos partes, ¿no? Un emisor y un receptor, o un receptor y un emisor, y van intercambiándose, ¿no? Si tú hablas de un diálogo, significa que tú dices diálogo con el espíritu, es decir, el espíritu está aquí, y ¿quién habla con el espíritu? ¿Cuál es la otra parte tuya que está hablando con el espíritu? Mi yo, el ego. El alma, quieres decir. ¿Por qué el alma? El ego. Corramos al No, alma de acá. no, Saquémoslo del medio. no, ¿cómo, no? ¿Cómo la vas a borrar si el alma la tienes? Si el alma es la parte a la que está enganchada y encadenada el espíritu. Es que lo que tú me planteas es desde tu identificación con tu sujeto anímico, con tu alma, entonces tú desde ahí voy a hablar con mi espíritu. No, es que tú eres el espíritu. Tienes que cambiar la posición, tú eres el espíritu y tienes no que hablar con el alma, tienes que negociar y ponerle el bozal como un perrito, decirle, no, te voy a poner el bozal, déjate ya de quejarte, de decirme cualquier barbaridad y tú dominar al alma, Por ¿sí? eso, tú, en este momento, quien habla, es tu espíritu. ¿Tu espíritu es el que está hablando ahora conmigo? A ver, vamos a ver, aquí en este plano somos una trinidad, cuerpo, alma, espíritu, ¿sí? Ok, Nos por guste o eso. no nos guste. Entonces yo tengo una boca, unos órganos fonadores con los que utilizo y hablo y genero palabras, tengo una mente, una razón que es parte de mi alma, que utilizo para estructurar ideas, pero más allá de todo está mi espíritu, que es el que guía mi potencia, bueno, la transparencia que trato de transmitir, la coherencia que trato de transmitir, evidentemente mi alma como la de todos, siempre hace zancadillas y siempre está ahí a la espera a ver cómo te fastidia, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, Maga. Si cuanto más lea uno y más presente esté en su espíritu, todo lo que tú hagas en el mundo, sea ir a la compra, hablar con tu pareja o hablar con tu perro, me da igual, o comportarte con la viejita que está en la calle, todo lo vas a hacer desde el yo. Pero eso es algo igual, que ¿cómo es el origen? Pues es que no se puede describir hasta que uno Por no eso, pero experimenta esta eso. Trinidad nunca se rompe, siempre funciona en equipo. Siempre está esta Trinidad. Nos Pero es que guste o no no, tiene, porque el es alma que, encadena al espíritu, el espíritu pero, necesita del cuerpo, ¿no? El alma también. uy, sí, pero no es que sea un equipo que bien nos llevamos todos, es que el No, espíritu está ahí a la fuerza. O sea, entiendo. entiendo, o sea, ahí de la Trinidad hay dos partes, que es la parte creada, que es el cuerpo y el alma. El alma está enganchada al cuerpo y el espíritu está enganchado al alma. Entonces el espíritu va ahí como puede, dando su potencia, por eso es tan grave, que la Claro. gente de la nueva era está dando sin saberlo su potencia al alma para ayudarla a evolucionar Por eso, y en él... la medida que corres al alma, tiene que tomar mayor protagonismo el espíritu. Claro, pues de eso estamos hablando, Ok, efectivamente, pero para que eso ocurra hay que purificar la sangre, Maga, hay que leer unos textos que nos ayudan a que ese espíritu esté más presente, porque todo fuera y dentro está diseñado para que sea el alma, el pasú, el animal, el que lleve el comando de la vida. Por eso es tan grave los que están desorientando a virgas y llevándolos al sexo, por ejemplo, ¿sí? Eso es degradar a la parte divina que está tratando de trascender a la parte animal, la estás volviendo a bajar a la materia, a los placeres, a las pasiones, que es lo que nos trajo aquí el encadenamiento, ¿entiendes? Entonces, el alma, dicho así, es el enemigo dentro. Entonces, nada de llevarse bien. Ahora, tampoco se trata de estar en batalla constante con el alma, pero sí hay que aprender a convivir con ella y a dominarla. Nosotros somos los dominicanis, ¿no? Los que dominamos al alma, los señores del perro, ¿sí? Esa es un poco la idea. ay, la verdad, seguiría charlando contigo, pero se me ha ido el tiempo un montón. Ojalá podamos volver a hacer estos intercambios, me parecen súper nutricios porque no son solo inquietudes, sino todo lo que aquí acontece mientras nosotras dos estamos charlando. Hay mucho movimiento y lo aprecio todo de los que han hecho sus aportes y opiniones y todo, que son importantes además, ¿no? De todos los colores. Bueno, vamos a decir, Laura, que te encuentran en YouTube como Laura Ferro, ¿sí? Sí, Laura, 788, ¿no? bueno, eso da igual No es porque necesario. eso, Laura eso me, Ferro y eso me aparece, lo, sí. me lo puso YouTube, no sé por qué. Bien, Sí, con poner Laura Ferro sale mi foto y pone regreso al origen ahí. perfecto, Y luego perfecto.
la El, red donde comparto a diario es mi canal de Telegram que se llama Regreso al Origen, tiene un águila y pone Laura Ferro y ahí bien. bueno, pues comparto cada Bien, día. ahí compraste mucho material. Y bueno, y ahí están los libros de Moyano, Y vamos a eso decir. me gustaría, muy importante esto, Maga, porque desde la última entrevista contigo me ha escrito mucha gente, ay, mándame los libros, ¿dónde los encuentro? Y yo me sorprende porque llevo 3 años compartiendo y la gente los encuentra. Quiero decir, si uno no se maneja, me refiero que vamos a ponerle un poquito de voluntad para encontrar los libros porque no es tan difícil, están gratis en No, mi canal de Telegram, arriba del chat, tocas en el nombre del canal, en la sección de archivos, están en PDF, se los pueden descargar, llevarlos a imprimir. No recomiendo comprar la obra de Moyano en ninguna editorial porque suelen estar bien. retapados, ¿sí? Entonces, bueno, esa Perfecto, es perfecto, la perfecto. Eso recomendación. ya. Y valga la aclaración para todo el mundo. Nos hemos pasado un montón en el tiempo. Pero bueno, Laura, agradezco esta charla contigo. Vuelvo a decir, ojalá que volvamos a encontrarnos en un nuevo encuentro, dejando, ¿no? Porque, digamos, yo vengo leyendo y dije, me gustaba una segunda nota contigo, viendo, me he empapado mucho más en el tema que la Ujú, primera vez. ujú. Así que bueno, continuaré haciendo este proceso y a lo mejor tengamos notas diferentes en el futuro, no lo sé. Pero bueno, Bueno, agradecerte vamos por eso hablando. y que la gente la siga en sus canales y aquellos que resuenan y que sienten que esto es algo que hay que empezar a mirar, bueno, así hacerlo. Y como bien dijo Laura, también atención con cosas que no pertenecen a la sabiduría hiperbórea, ¿sí? El mensaje es claro. No hay líderes, no hay guías, no hay, simplemente hay No, libros, sí, sí, ¿no? sí hay personas, o sea, hay camaradas, virjas que puedan estar más orientados, claro que sí, dar una orientación que sirva a otros, ¿no? Porque eso Claro, es como el Sherpa que va abriendo el camino en la montaña porque conoce la ruta, aunque el camino luego es individual, pero hay que estar muy alertas porque no todos los que van de cabecillas de grupos, de líderes, pues tienen la pureza que se requiere para acompañar, ¿no? Nadie que no bien, se gobierne a sí mismo puede ayudar a que otros lo hagan, ¿no? bien. Laura, muchas gracias. Gracias, Maga, un Que honor estés muy compartir. bien. Vale. Bendiciones.